Bueno, déjeme hacer un alto. Me detengo un momento para saludar y darle la bienvenida al muy estimado y respetado doctor Daniel Sobato. El doctor Sobato, que es uno de los especialistas más importantes a nivel internacional, estudioso de las democracias, estudioso de los sistemas electorales, observador permanente de las disputas de poder en el mundo y particularmente en esta parte del planeta, que es América Latina y América. Bueno, ha escrito un artículo ensayo, digámoslo así, que nos ha compartido en Aristegui Noticias y lo hemos publicado para que usted lo pueda revisar con detenimiento. Lo puede buscar bajo el título El mapa político latinoamericano se redibuja. El mapa político latinoamericano se redibuja y aún no está decidido. Es este texto del doctor Daniel Sobato que usted puede buscar en www.aristegui Noticias y en nuestro sistema multiplataforma. Y bueno, te aprecio mucho, doctor, que podamos hablar, porque siempre es un gusto hablar contigo. Visto lo visto, porque estás observando fenómenos y tendencias y algo que tú dices concluido no está. Esta historia concluida no está. Cuéntanos qué radiografía nos has compartido, qué estás observando en este proceso que nos toca vivir en esta parte del mundo. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Carmen. Muy agradecido por esta invitación y por la oportunidad de poder dialogar contigo nuevamente y con tu audiencia. Mira, lo que estamos viendo es lo siguiente. Estamos viendo si se consolida o no un nuevo ciclo político electoral en nuestra América Latina a la luz de la siguiente información. Número 1. Hasta el año 2022 e inicios del 2023, las 6 principales economías de América Latina, Carmen, estaban en manos de gobiernos de izquierda o centroizquierda. AMLO en México, Petro en Colombia, Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina, Pedro Castillo todavía estaba en Perú y Lula empezaba en enero del 2023 en Brasil. Fíjate la concentración tan importante, no solamente en términos de países, sino de poder económico y poblacional. A partir de ese 2023 hay un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es comienzan a ganar elección tras elección los gobiernos de centro derecha o derecha. Empieza Peña en Paraguay, le sigue Milei en Argentina, Noboa en Ecuador. Luego en el 2024 hay otros 3 presidentes de derecha o centro-derecha, Mulino acá en Panamá, Bukele en una reelección inconstitucional, Abinader en República Dominicana. En el 2025 de las 4 elecciones, en las 4 ganó la derecha. Ganó Rodrigo Paz de manera sorpresiva en Bolivia, volvió a ganar Noboa porque se repitió esa elección, ganó Kast en Chile y ganó Asfura en Honduras. Y en febrero de este año ganó Laura Fernández, también de tendencia derecha conservadora, en Costa Rica. Es decir, durante estos 3 años hubo 14 elecciones y en esas 14 elecciones, en 11 ganó la derecha o el centro derecha. Solamente hubo 3 excepciones. Arévalo en Guatemala en el 2023 y luego Claudia Sheinbaum en México y Orsi en Uruguay. Y esto trajo una reconfiguración pivotando hacia la derecha de los principales países en términos de gobiernos de derecha y centro derecha. Pero, y por eso decimos aún todavía no está decidido, Brasil sigue en manos de un gobierno de izquierda, que va a ir ahora a las elecciones en octubre. México sigue en manos de un gobierno de izquierda. Y Uruguay sigue en manos de un gobierno de izquierda. Y Guatemala sigue en manos de un gobierno de izquierda cuyas elecciones son en el 2027. Así que cuando vos sumás el peso económico de estos países, ves que casi el 70% del Producto Interno Bruto y más del 60% de la población sigue aún en manos de gobiernos de izquierda o centroizquierda. Por eso las 3 elecciones que vienen en los próximos 6 meses, la segunda vuelta en Perú, la elección en Colombia y la elección en octubre,
van a ser decisivas para terminar de definir este mapa político electoral. Bueno, la historia de la humanidad, digamos así, de los sistemas electorales habla del péndulo, ¿no? De ciclos y de perfiles de gobiernos. Y tú dices aquí parecería que estaría girando, que estaría el péndulo hacia la derecha, pero hasta no saber qué pasa en las próximas elecciones, particularmente la de Brasil, ¿crees que la que definiría y jalaría hacia el ámbito de derecha si ganara el hijo de Bolsonaro? Correcto. Esa es la madre de todas las elecciones, por el peso específico que tiene. Ahora, fíjate, si llegase a ganar la derecha en la segunda vuelta en Perú, que es ahora el 7 de junio, la situación de Perú para nuestra audiencia es muy complicada. ¿Por qué? Y bueno, porque de la primera vuelta que se celebró el 12 de abril todavía están contando votos, Carmen. Uh-huh. Y ya es seguro que Keiko Fujimori va a pasar a esa segunda vuelta de derecha. Pero no está claro quién la va a acompañar en esa segunda vuelta. Una opción es Roberto Sánchez, quien es el que está adelante hoy por unos 24.000 votos. Pero está muy cerca de él Rafael López Aliaga, que también es de derecha. Yo creo que en principio este balotaje se va a definir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que es de izquierda, cercano al expresidente Castillo. Si eso ocurriese, vamos a tener este año, en el 2026, una elección muy similar en términos de polarización a lo que tuvimos en el 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Después viene la de Colombia, que es muy importante, después la podemos profundizar, también una polarización entre el candidato de izquierda que va liderando en las encuestas, Iván Cepeda, porque el presidente Petro no puede buscar por mandato constitucional su reelección, y dos candidatos de derecha. La derecha está dividida de momento, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Muy probablemente también habrá que ir a definir la presidencia en una segunda vuelta. Y luego tenés la de Brasil, donde Lula sí va a buscar su reelección, porque la Constitución se lo permite, y está compitiendo nariz a nariz con el hijo de Bolsonaro, del expresidente Bolsonaro, porque este está detenido, ha sido condenado por un intento fallido de golpe de Estado, y Flavio Bolsonaro es de una manera u otra el vicario que su padre ha colocado. Y las encuestas están mostrando que muy probablemente haya que ir a una segunda vuelta también en Brasil, y en esa segunda vuelta la encuesta reciente de ayer muestra que habría una suerte de empate técnico. Así que este es un arroz que todavía no está cocido. Pues sí, estamos con la interrogante abierta. Principalmente me gusta la idea de que podamos detenernos más en la de Brasil y la de Colombia, que tiene características muy particulares, pero antes la de Perú, porque la de Perú ya fue la elección y a mí me parece incomprensible el tiempo que ha pasado. Llevamos no sé cuántos días de que fue la elección presidencial y hasta ese momento no terminan de resolver el resultado, ¿o sí? Carmen, han pasado ya más de 2 semanas. 2 semanas, porque la elección fue el 12 de abril. Y hubo una elección complementaria en 13 centros de votación el 13 de abril, porque no pudieron abrir. Eso no ha sido definido aún, porque hay un número muy alto de actas observadas. Hubo más de 5.000 actas observadas y a promedio de 300 electores por acta, aunque no votaron 300, votaron alrededor del 70%, pero el 70% de 300 son 210, más de 5.000 actas, estamos hablando de más de 1 millón de votos. Esas actas observadas quiere decir que se ha judicializado, algo que los mexicanos conocen muy bien, el resultado electoral, porque la justicia electoral en una doble instancia, primero los jurados electorales especiales y después en apelación el Jurado Nacional de Elecciones, tienen que decidir si el acta es válida o no es válida. Si es válida, esos votos se computan tal como está. Si no es válida, se corrige y va al cómputo. Y eso es lo que todavía continúa. Esto probablemente va a entrar a mayo, hacia el 8, 10. Incluso la secretaria del Jurado Nacional de Elecciones dio como fecha límite el 15 de mayo para definir
con quién va a competir Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio. Pero es una elección que viene muy cuestionada. López Aliaga viene denunciando fraude. Hay un sinnúmero de irregularidades. El jefe de la OMPE, que sería el equivalente del INE, ha renunciado, ha sido denunciado por el Jurado Nacional de Elecciones. Su domicilio ha sido allanado. O sea, la situación es de máxima tensión y de muy alta incertidumbre. Por lo tanto, como nos tiene acostumbrado lamentablemente Perú, la situación todavía no está definida. Si tú me apuras, yo diría que Keiko Fujimori tiene el pase y muy probablemente va a competir con Roberto Sánchez. Ahora, toma en cuenta dos cosas. Número uno, cuando vos sumás el 17% de Fujimori, de Keiko, y el 12% que terminará teniendo Roberto Sánchez, entre los dos nos llegan al 30% de los votos. A eso le tenés que agregar que hubo una abstención del 30% sobre un padrón de 27 millones, Carmen. Es decir, 6 millones y algo de peruanos no fueron a votar. Y a eso le tenés que agregar 3 millones de votos en blanco y nulos. Así que realmente la situación electoral es realmente muy compleja en Perú y esto anticipa que la inestabilidad a la que Perú nos tiene acostumbrado, 8 presidentes en los últimos 10 años, muy probablemente esta elección no lo va a resolver, sino que incluso lo podría llegar a agravar. Tremendo, porque sí, efectivamente, ser presidente de Perú, pues te da una alta probabilidad de ser judicializado, ¿no? Es decir, hemos visto cosas impresionantes, como lo has dicho, una inestabilidad política muy fuerte y bueno, pues buscan la presidencia de Perú estas personas, yo digo con la posibilidad alta de que en algún punto de sus biografías políticas puedan ser procesados, como ocurrió con el padre de la candidata Fujimori, por hablar de Correcto. un punto de arranque, ¿no? Correcto, Carmen. En este momento hay 4 expresidentes presos, uno que se suicidó, Alan García, otros que están siendo investigados. Es decir, realmente desde el año 2018, cuando renunció Pedro Pablo Kuczynski, a la fecha, además de Pedro Pablo Kuczynski, en ese quinquenio, que debió haber habido un solo presidente, hubo 4. Y después, en el quinquenio que inició Pedro Castillo, que también está preso, debió haber habido un solo presidente, también ha habido, de momento, 4 presidentes. Por lo tanto, en las últimas décadas, vos has tenido 8 presidentes, cuando en realidad debió haber habido solo 2. Esto muestra no solamente la brutal inestabilidad que tiene el sistema político, la fragmentación, Carmen. Hubo 36 candidatos para la presidencia, de los cuales compitieron 35 porque uno murió durante la campaña. Entonces, realmente la situación electoral no está ayudando en nada a generar las condiciones de que Perú ingrese a un nivel de mayor estabilidad. Esto nos recuerda la muy buena novela de Vargas Llosa, aquel personaje en Conversaciones en la catedral, Zabalita se llamaba, que se preguntó ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No es cierto? Sí. La pregunta sigue siendo válida muchas décadas después. La pregunta sigue siendo válida muchas décadas después, sin la menor duda. Doctor Sobato, ¿tendrías un momentito? Necesitamos hacer un corte para regresar en esta charla. Le mandamos un saludo a las estaciones en el país que están transmitiendo en vivo este programa, gracias a Grupo Radio Centro que está transmitiendo en vivo este programa. Hacemos un corte para ustedes y volvemos después de la charla, después de los anuncios. Estamos transmitiendo también en nuestro sistema multiplataforma, así que volvemos con el doctor Daniel Sobato en un instante más. Lo mejor. Regresamos. Regresamos con el doctor Daniel Sobato. Saludos al público de este programa a nivel nacional que están escuchando esta transmisión en vivo. Y bueno, doctor Sobato, en este recuento que estás haciendo, esta revisión que estás haciendo del mapa político y de poder en esta región del mundo,
las elecciones que van a definir efectivamente hacia dónde se dirigen los vientos tienen que ver con los países que mencionaste y detengámonos, te propongo, en Colombia y detengámonos en Brasil, porque ya la revisión que existe de Perú nos habla de una cosa siempre compleja, la peruana. 2 semanas han transcurrido y no se puede saber todavía quién va a la segunda vuelta, como lo explicaste. Colombia, vaya moneda en el aire la que tiene Colombia. Exactamente, Carmen. Y Colombia es de las 3 elecciones en estos 6 meses, después de la de Brasil, en mi opinión, la más importante. ¿Por qué? Bueno, primero tenés un presidente que no va a poder buscar su reelección, que es el presidente Petro. Pero tenés un candidato, Iván Cepeda, candidato del oficialismo de izquierda, avalado y apoyado por Petro, que viene liderando en las encuestas. Unas encuestas que han vuelto a salir en estos días y que están mostrando diferencias muy importantes entre sí. Pero todas ponen a Iván Cepeda liderando la primera vuelta, pero sin poder llegar al 50+1, que le permitiría definir la presidencia en la primera vuelta. Por lo tanto, el escenario más probable de Colombia es la necesidad de ir a una segunda vuelta. La primera vuelta está prevista para el 31 de mayo, la segunda vuelta está prevista para el 21 de junio. ¿Con quién disputaría esa segunda vuelta? Eso tampoco está claro. Claramente va a ser un candidato de la derecha, pero la derecha, curiosamente, llega dividida a esta elección entre Abelardo de la Espriella, que es una suerte de combinación entre Milei y Bukele, para ponerlo en alguna categorización, y Paloma Valencia. A ver, va de nuevo. ¿Una combinación de qué? De Milei y Bukele. No, es un outsider. ¿Eso es el candidato de Colombia? Tiene, obviamente, por el lado de outsider, apoyo, precisamente porque no viene de la partidocracia tradicional, pero por el otro lado es un personaje muy cuestionado y muy complejo. Y por el otro lado, en la derecha, está Paloma Valencia, que viene de un movimiento más cercano al expresidente Álvaro Uribe, que como sabemos es un expresidente que sigue teniendo todavía un alto nivel de influencia e injerencia en la vida política de Colombia. De momento, las últimas 2 encuestas que han salido, la de Invamer hace unos días y ayer la de GAT3, colocan a De la Espriella un poco arriba de Paloma Valencia. En algunas cosas, como la de Invamer, tan solo 1 o 2 puntos. 21 De la Espriella, 19 Paloma Valencia. Pero en la de GAT3 la coloca a Paloma bastante más atrás de la Espriella. Pone a De la Espriella en 21% y a Paloma en 13%. Este es un tema que todavía no está resuelto, Carmen. Paloma Valencia viene subiendo con mucha fuerza y no hay que descartar de que eventualmente sea ella quien pase a la segunda vuelta con Iván Cepeda. Yo no veo de momento a Iván Cepeda ganando y definiendo la presidencia en una vuelta. Creo que va a haber necesidad de ir a un balotaje y en ese balotaje me parece que quizás el escenario más probable podría llegar a ser el de Iván Cepeda desde la izquierda con Paloma Valencia o De la Espriella desde la derecha. Es decir, una elección nuevamente altamente polarizada que se va a tener que definir en segunda vuelta, con un comentario importante. En Colombia la elección de Congreso es separada de la elección presidencial. Se vota primero Congreso y después se vota presidente. El Congreso ya quedó integrado en las elecciones de marzo de este año y sea quien sea el que llegue a la presidencia, no va a tener mayoría propia en el Congreso. Por lo tanto, la gobernabilidad va a ser nuevamente un reto muy importante en el caso de Colombia. Ni más ni menos, por supuesto que sí. La gobernabilidad como un factor evidentemente fundamental para cualquier país. Y bueno, ¿qué me dices? Ya se mencionó también, pero ¿qué me dices del tipo de disputa que hay en Brasil? Estamos hablando, como tú dices, de la madre de todas las elecciones para efectos de la definición de si estamos o no frente a este nuevo ciclo.
que sea el hijo de Bolsonaro quien está disputándole a Lula da Silva tiene una complejidad gigante por lo que se está jugando ahí. Correcto. Esta es una historia que viene desde atrás, ¿no? Vos te acordás de que cuando Bolsonaro llega a la presidencia era porque Lula estaba preso. Lula no pudo competir con Bolsonaro y Bolsonaro gana la presidencia. En aquel momento Lula había cedido el liderazgo del partido porque él no podía competir, incluso te acuerdas que lo analizamos varias veces en tu programa, en Haddad, que es ahora el que era el ministro de Economía. Ahora, luego vino la revancha, se anularon los procesos a Lula, Lula pudo competir, en el 2022 fueron esas elecciones, cuando Bolsonaro estaba buscando su reelección. Hubo que ir a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta Lula le ganó a Bolsonaro por una nariz, menos de 3 puntos. Acuérdate que eso generó una tensión muy fuerte, Bolsonaro se resistió a reconocer rápidamente los resultados y eso llevó al intento de golpe de Estado fallido del 8 de enero del 2023, similar a lo que había ocurrido el 6 de enero en Estados Unidos. Consecuencia de ese intento fallido, Bolsonaro termina siendo acusado y condenado y por lo tanto no puede competir. Y entonces delega en Flavio, uno de sus hijos, la posibilidad de ir a competir con Lula. Cuando él hizo esta delegación, realmente mucha gente dijo, esa candidatura no va para ningún lado. Pues de momento esa candidatura está yendo muy bien encaminada porque, como decía, las últimas encuestas, incluso una de ayer, está demostrando que si bien de momento Lula tiene una mínima ventaja, 5 o 6 puntos, en la primera vuelta, otras encuestas en cambio la ponen prácticamente nariz a nariz. En la segunda vuelta están diciendo que había una suerte de empate técnico y que de nuevo Brasil estaría enfrentándose en un país totalmente dividido en 2 sectores. Uno encabezado por Lula, buscando su reelección, su segundo mandato consecutivo, pero sería el 4º desde que llegó a la presidencia, y Flavio Bolsonaro representando al sector de derecha bolsonarista, pero que de momento no tiene competencia. Igual que lo que vimos en Perú, pero sobre todo de lo que hemos visto en Colombia y lo que vamos a ver en Brasil, los candidatos de centro no tienen mayor posibilidad de llegar a estas segundas vueltas. Estos son procesos altamente polarizados, muy fuertemente disputados entre 2 sectores. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que la elección última fue no solamente muy disputada, muy cerrada, sino que también hubo muchas denuncias de fraude. Así que el tema del negacionismo electoral, como estamos viendo en Perú, que el que quedó disputando entre el segundo y tercer lugar, Rafael López Aliaga, está denunciando fraude. No hay que descartar unas denuncias de fraude y de irregularidades en Colombia y claramente tampoco habría que descontar de que la elección de Brasil, si es muy ajustada, no termine complicándose nuevamente. Así que vamos a procesos tremendamente polarizados, muy tensos y muy disputados. Ni más ni menos, pues te aprecio muchísimo que nos hayas compartido esta revisión puntual que has realizado al respecto de todo este programa. Y bueno, pues seguiremos hablando si te parece, porque esta historia continuará literalmente. Totalmente de acuerdo, Carmen. Tan solo dos pinceladas de cierre. Número 1, creo que de este calendario que estamos viendo en los próximos 6 meses, con estas 3 elecciones y este redibujo que se va a hacer del mapa político latinoamericano, surgen 2 grandes interrogantes. La primera es, ¿qué tan homogéneo va a quedar definido el mapa político electoral latinoamericano a partir del 2027? Hay que tomar en cuenta que en el 2027 viene la elección en El Salvador, donde Bukele va a buscar su reelección, elecciones en Guatemala, elecciones en Argentina, donde eventualmente Milei buscaría su reelección. Entonces, ese es un cuadro que también hay que tomar en cuenta. Pero acá lo fundamental es decir, primero,
Cuando pasen estas 3 elecciones, el mapa político latinoamericano va a quedar totalmente apoyado hacia la derecha, de manera homogénea, una verdadera ola azul de gobiernos conservadores, de derecha, o va a haber una mayor heterogeneidad si en Perú gana la izquierda, si en Colombia se mantiene la izquierda y si en Brasil se mantiene la izquierda. Segundo, ¿qué tan largo va a ser el ciclo de derecha? Porque hemos visto que hay ciclos largos, como fue el de la marea rosa a principios de este siglo, pero los demás ciclos han sido ciclos cortos. El ciclo de derecha del 2015 al 2019 fue corto, el ciclo de la nueva marea rosa del 2019-20 al 22-23 fue corto, y este nuevo ciclo podría ser también corto siempre y cuando los gobiernos no logren dar resultados a las demandas que está generando la sociedad, particularmente en materia de seguridad ciudadana, en materia de empleo, en materia de crecimiento económico y de oportunidades. Porque aquí no solamente es que la región se está corriendo a la derecha, hay también un voto de castigo muy importante a los incumbentes. Y como la mayoría de los gobiernos incumbentes son de izquierda, claramente la derecha es la que está generando la alternancia. Así que son 2 grandes interrogantes que vamos a tener que ir definiendo en los próximos meses. Ni más ni menos, pues ahí está el mapa político latinoamericano que se redibuja y aún no está decidido, como dices, doctor Daniel Sobato. Pues seguiremos hablando, si me lo permites, por lo pronto. Gracias por estar aquí esta mañana. Un saludo desde México. Muchísimas gracias por la invitación. Un cariño para ti y tu audiencia, Carmen. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo y estamos en contacto. Buen día. Buenos días. Buen día al doctor Daniel Sobato, que bueno, pues es el director y fundador de un espacio muy importante que es Radar Latam. Es un espacio de análisis permanente y de seguimiento permanente en América Latina sobre los procesos político-electorales y de democracia en esta región del mundo. Así que gracias a Daniel Sobato, que es un especialista de primer orden, que nos ha compartido esta revisión panorámica de todo lo que acaba usted de escuchar. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Tenemos más esta mañana para usted.